Bien. Bueno, vamos a proseguir con el tema de la morfología fluvial. Tenemos aquí en color blanco un detalle, digamos, un resumen de los temas que estuvimos viendo la semana pasada antes de proseguir con lo que está aquí en color amarillo. O sea que la clase de hoy prácticamente va a trabajar con otros mecanismos, digamos, de retroalimentación que tienen las corrientes fluviales. Habíamos trabajado con los meandros en la clase anterior y después los distintos diseños que pueden llegar a tener las redes hidrográficas. Esos van a ser los dos temas puntuales con el cual vamos a trabajar en la clase de hoy. Por lo pronto, para llegar a esos temas, la clase pasada habíamos trabajado y habíamos diferenciado distintos tipos de corrientes fluviales. Estamos hablando de corrientes superficiales, o sea que acá no trabajamos con todo lo que tiene que ver con escorrentía subterránea. Esto es todo escorrentía superficial. Entonces, ahí habíamos hecho mención a los ríos, por ejemplo, como corrientes de agua permanente que tenían un diseño de red. Principalmente esa era la definición que habíamos visto. También habíamos visto el torrente ya como una corriente fluvial, digamos, ocasional, a veces con caudal y a veces sin caudal. Para el torrente agregábamos otras dos características. Una, la gran pendiente que caracteriza a los torrentes. Los torrentes tienen torrencialidad precisamente por la gran pendiente por la cual fluyen, o sea que es de una zona, digamos, si se quiere, de ladera de montaña casi. Y además, con materiales fáciles de excavar, que eso es lo que le va a permitir al torrente encauzarse. En caso contrario, el torrente prácticamente no se forma y lo que se forma es como una suerte de escorrentía tipo catarata o tipo cascada que prácticamente no tiene capacidad para ahondar en su lecho. Por eso que el torrente tiene esas tres características. Corriente ocasional de agua, que trabaja sobre materiales fáciles de excavar, y con una pendiente más o menos acusada. Miren que hay gente que quiere entrar acá. Miren que ahí está, sí, ahí entra de nuevo. Bueno, a raíz de eso, bueno, también habíamos definido el caso de las arrolladas, que ya la habíamos visto 2 clases atrás, como aquellas corrientes episódicas que se generan después de una lluvia, que podían ser concentradas o podían ser difusas. Esto tiene mucho que ver con la torrencialidad de la lluvia y tiene que ver también con la cobertura vegetal que haya en la vertiente. Si hay mucha cobertura vegetal, las arrolladas tienden a ser difusas, y si no hay cobertura vegetal, también tienden a ser más bien de tipo concentrado. Y también vimos los wadis, que son corrientes fluviales también de tipo ocasional, como el torrente, nada más que no necesariamente los wadis tienen que tener pendiente, pueden ser de una meseta más o menos plana. Lo que sí, los wadis son típicos de las regiones áridas. Los torrentes son de zonas de montaña, por lo tanto, su alimentación va a estar principalmente sujeta a la presencia de agua de deshielo, si es que es una montaña alta, o sujeta a las precipitaciones. En el caso del wadis, necesariamente para que se produzca, para que funcione el wadis con caudal, lo que tiene que haber es una lluvia torrencial. Entonces, el wadis es una corriente de agua episódica también, ocasional, que se produce en las regiones áridas a causa de lluvias muy, pero muy esporádicas, que son habitualmente del tipo de las precipitaciones torrenciales, precipitaciones intensas, con mucho caudal en poco tiempo. Eso es lo que define un wadis. Bueno, vimos el concepto de potencia, toda corriente fluvial en función de principalmente su caudal y su pendiente va a tener una cierta potencia bruta.
a esa potencia bruta, parte de esa potencia bruta, para mejor decir, se utiliza para el transporte de la carga y para vencer el rozamiento, razón por la cual, restando la potencia bruta menos esa potencia absorbida, me queda una potencia neta, que es la utilizable entonces para la corriente fluvial para desarrollar los procesos erosivos. En función de eso definimos la capacidad de carga. La capacidad de carga es aquella que nos permite a nosotros determinar la cantidad de kilogramos de materiales que puede acarrear un río por unidad de superficie. Y la competencia es la granulometría, hasta qué tamaño, hasta qué dimensión de materiales puede llevar una corriente fluvial, independientemente de su capacidad de carga. Un río puede tener una capacidad de carga fenomenal, de, qué sé yo, vamos a suponer 10 kilogramos de materiales por metro cuadrado de superficie, pero resulta que un solo bloque de 10 kilogramos no lo arrastra. Entonces va a arrastrar hasta una cierta granulometría de materiales que en su total pese hasta 10 kilos. Esa es la diferencia que habíamos establecido entre carga y competencia. Bueno, vimos en ese interín cómo se transporta la carga por distintas formas, digamos, desde el rodamiento en el fondo para los materiales más pesados, hasta la flotación para el caso de los materiales como, por ejemplo, los embalsados de vegetación, las lavas esponjosas tipo, por ejemplo, piedrapomes, que casi no tienen peso y flotan en el agua. Bueno, y pasando por la suspensión y por la disolución, que son otras formas también de transporte. Vimos también los perfiles, el perfil longitudinal donde el río tiene un curso superior, un curso medio y un curso inferior, bien definidos y bien diferenciados los tres, y desde el punto de vista transversal, donde un río tiene un lecho ordinario o aparente, por donde habitualmente corre el río, es el canal principal del río, y un lecho mayor o de inundación, que es el que ocupa las aguas cuando viene con un caudal que excede la capacidad de su lecho ordinario y por lo tanto utiliza un ancho mayor para justamente desparramar ese caudal en exceso. Bueno, eso lo habíamos definido y ahí hablamos nosotros de tres grandes mecanismos que tienen las corrientes fluviales para, ante este problema de aumento de caudal, retroalimentarse. Lo que habíamos visto en la clase pasada era el mecanismo de los meandros. En el caso de los meandros, vamos a pasar a la próxima. Un meandro es una curva que se aparta sin motivo aparente de su línea de escorrentía original para describir una curva bastante regular y luego de la curva retomar o intentar retomar la dirección de escorrentía que traía. Esa es la definición que da de Roth. Repito la definición. Es una curva que se aparta sin motivo aparente de la línea de dirección de escorrentía que traía originalmente para describir una curva regular y volver después de esa curva a retomar la dirección de escorrentía que traía la corriente fluvial. Bueno, ese es el concepto de meandro. El meandro tiene una particularidad, que la máxima velocidad, que habitualmente cuando nosotros consideramos un cauce rectilíneo coincide con el centro del río, ya cuando se trata de una curva, por movimiento helicoidal, esto es un movimiento helicoidal, el mismo movimiento que desarrollan los autos, por ejemplo, cuando doblan rápido en una curva, que se tienden a ir hacia la parte de afuera. Bueno, mucho más en los líquidos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la línea de mayor velocidad? Se acerca a la orilla cóncava, erosiona la orilla cóncava, empieza a socavar ahí abajo. Al socavar ahí abajo, lo que hace principalmente es erosionar, dejar sin sustento la parte de arriba, que se desploma a manera de terracilla. Entonces desarrolla todo un proceso de erosión aquí y aquí, siempre del lado externo, en la orilla de afuera, digamos, en la orilla cóncava. Y en la orilla convexa o interna deposita materiales al ser el lugar más alejado a la máxima velocidad. Entonces, esa situación de erosión en la orilla cóncava y depósito en la orilla convexa hace de que el meandro vaya evolucionando con el pasar del tiempo. Acá estamos viendo una foto, esta la saqué de Wickander Monroe. Yo le había dado como bibliografía a ustedes de Roth, principalmente, pero Wickander Monroe, en su capítulo 12, trata el tema también y tiene muy buenos esquemas, así que
pueden ir también, yo saqué ahora algunas, digamos, algunas fotos y algunos esquemas de ahí del libro de Wincander para que ustedes vean cuál es el contenido que tiene el libro. Repite un poco lo que tiene de Rock con una visión muy parecida, porque en realidad no cambia demasiado, pero con una ilustración mucho más linda. Es decir, el libro de Rock ya es un libro viejo y por lo tanto esperen que hay gente que entra todavía y me está molestando. Esperen un poquito que los dejo entrar, así ya los saco de encima. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, fíjense en este meandro que está acá. Aquí en este meandro tenemos el depósito, ahí se ve perfectamente, del lado convexo, y del lado cóncavo yo veo ahuecado. ¿Ven cómo se ahueca? Y esto pierde sustento y se va cayendo. Razón por la cual el meandro va evolucionando. Bueno, entonces, en función de esa evolución que va teniendo el meandro va pasando por distintos estadios. Acá lo estamos viendo, el meandro original. La erosión en el sector externo va llevando, y el depósito del lado interno, a que el meandro se vaya exagerando cada vez más. Llega un momento en que se establece un punto de tangencia entre las dos curvas, y a partir de allí el meandro se corta, deja una suerte de laguna tipo medialuna, se llama Oxbow, creo que acá está el nombre, no está acá, pero debe estar después en otra entonces, Oxbow, o bebe, Oxbow, tipo cuello de buey, o collar de buey, y ahí entonces se corta, y el río lo que hace entonces, una vez que el meandro ya no cumple más ninguna función, es seguir su trayectoria rectilínea. Y el meandro queda a un costado. Acá lo estamos viendo, el río ahí continúa su trayectoria rectilínea y el meandro quedó a un costado. El meandro obviamente en periodos de bajante se seca, queda ahí con una vegetación palustre, una vegetación muy particular que indica justamente un lugar inundable, un lugar que a veces tiene agua y a veces no, pero habitualmente queda la, digamos, la huella de lo que fue antiguamente un meandro, una curva, pero que prácticamente en algunos momentos no tiene agua y en otros momentos sí. Bueno, acá está el proceso de evolución de un meandro. Originalmente el río empieza paulatinamente a generar curvas. En la medida que va generando curvas va ensanchando su valle y ese es el objetivo del meandro. O sea, ¿por qué tantas volteretas? Esas volteretas sirven para ir generándose el lecho mayor o de inundación. Lo que está haciendo el río con este sistema es retroalimentarse, hacerse de un espacio extra por fuera de su lecho ordinario para cuando venga con un caudal excedente tener a dónde arrojar esa agua en exceso. Así es como se generan las cuencas de inundación de los ríos o el lecho de inundación de los ríos. Entonces acá vemos el estadio número 2, en color verde claro ya más ancho, todo lo que es el lecho de inundación del río, y acá lo veo más ensanchado todavía. Entonces, ese es el mecanismo del meandro para ensanchar el lecho de inundación del río. Es una forma que tiene el río para retroalimentarse. ¿Qué hace el río teniendo este espacio extra? Bueno, ocupar ese espacio con el caudal que excede de su cauce o lecho ordinario y de esa manera disminuir la velocidad. Al disminuir o, digamos, desperdigar todo su caudal a lo largo de todo el ancho del lecho de inundación, evidentemente la velocidad de escorrentía disminuye. Ese es el objetivo entonces de los meandros. ¿Todos los ríos están capacitados para formar meandros? No. Evidentemente no todos los ríos lo hacen, no obstante hay muchos. Acá en Santa Fe todos los arroyos prácticamente que recorren la provincia de Santa Fe, desde el oeste y hacia el este, desaguando la mayoría de ellos o en el Salado o en el Paraná. Esos son los dos grandes colectores que tenemos aquí en la provincia de Santa Fe, tienen capacidad para formar meandros. Inclusive el río Salado, que le estuve mostrando algunas fotos la clase anterior. Pero el Paraná, por ejemplo, en su tramo medio, porque por tramos el río tiene distintos comportamientos, pero aquí en su tramo medio, el Paraná no está capacitado en su lecho ordinario para formar meandros. Sí forman meandros los brazos que tiene el Paraná. O sea, dentro del valle de inundación del Paraná, vamos a ver el Colastiné, vamos a ver el Reyes, vamos a ver el San Javier, vamos a ver el Potrero. Todos esos arroyos y ríos, mal llamados ríos y arroyos, porque en realidad son brazos, forman meandros.
pero el Paraná propiamente dicho, en su lecho ordinario, está incapacitado de hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque para que el río pueda formar meandro, tiene que haber un relativo equilibrio, eso lo dijimos ya la semana pasada, tiene que haber un relativo equilibrio entre la potencia bruta de la corriente fluvial y la pérdida que ese río tiene por transporte de la carga y por rozamiento con el fondo y con los bordes. En la medida de que haya un relativo equilibrio, no un equilibrio perfecto, porque si el equilibrio perfecto, ¿qué pasa con la potencia neta? Es igual a cero, ¿se acuerdan? Si la potencia bruta es igual a la potencia absorbida, evidentemente la potencia neta me va a dar igual a cero, entonces no va a haber erosión en el sector externo del meandro. Algo de potencia neta positiva tiene que haber, pero en un valor que no esté cerca del cero, que no esté lejos del cero. Eso significa relativo equilibrio entre potencia bruta y potencia absorbida. Si el río no tiene esas cualidades, esas características, el río no va a formar meandro. Por ejemplo, un río en la pendiente de una montaña, por ejemplo, en la ladera de una montaña, tiene tanta velocidad el río y por lo tanto su potencia bruta tiene tanta torrencialidad que difícilmente forme meandro. Es decir, es tanta la potencia bruta que por más que haya, digamos, una pérdida de algo, una parte de la energía por rozamiento o por transporte de la carga, la potencia neta va a ser muy positiva. Y por lo tanto el río va prácticamente a erosionar derecho, sin poder o sin capacidad para formar esas curvas. Un río que esté muy cargado de sedimentos, tampoco. El río tiene una potencia más bien negativa si hay mucha carga. Entonces, ¿qué hace el río? Empieza a dejar los sedimentos que le pesan, ya no puede llevar todo, empieza a descargar su mochila y empieza a generar bancos de arena y el río se empieza a trenzar, se abre, se cierra, que es lo que pasa en el tramo medio del río Paraná. El tramo medio del río Paraná tiene la particularidad, nos estamos acercando al delta ya, el río cada vez va teniendo menos fuerza porque vamos perdiendo pendiente, cuanto más nos acercamos al nivel de desembocadura la pendiente va disminuyendo, la cantidad de carga se va incrementando cada vez más, hasta que llega un momento en que el río tiene que dejar parte de la carga, y todo no lo puede llevar. Entonces se empieza a anastomosar, eso se llama diseño anastomosado, que después ahora en la clase de hoy lo vamos a ver. Pero no está capacitado el Paraná en su tramo medio para formar meandro, mucho menos en el curso inferior, donde ya el río se abre en forma de delta, en forma de triángulo. ¿No? Bueno, entonces, esa es la función del meandro. ¿Cuáles son los otros mecanismos? A ver si no hay alguna otra. Bueno, otro de los mecanismos o rarezas que tienen los ríos en su trayectoria son las terrazas fluviales. Bueno, ¿qué es una terraza? Una terraza es prácticamente una conjunción de rellanos alternado por taludes o por escarpes, diferencias de altura entre cada uno de los rellanos, a manera de escalera, en donde el río actualmente corre por acá abajo. ¿Qué es lo que pasa? El río primero corrió por acá. El nivel del río era este que está acá, el de arriba, el primer escalón, el primer rellano que está acá. Esto era todo plano y el río corría por acá arriba. En algún momento ese río tuvo que haber socavado, tuvo que haberse ahondado en esta roca que está aquí y tuvo que haber generado un lecho más abajo, que es este que está aquí, el segundo peldaño, el segundo rellano que se ve aquí. Con el tiempo, el río otra vez tiene que haber ahondado y generado un tercer nivel. Hoy el río corre por ahí, pero anteriormente lo hizo más arriba. Bueno, ahora vamos a explicar el porqué de esas incisiones que hace el río en la roca por la cual va fluyendo. Hay distintas teorías que intentan explicarlo, pero hay dos que son las más importantes. Lo cierto es que fíjense ustedes acá, ustedes ven dos tipos de terrazas acá. Hay dos tipos de terrazas. Una terraza es la escalonada, en donde el río incide sobre la roca propiamente dicha de la vertiente, y la otra es la terraza encajada. La terraza encajada tiene la siguiente particularidad. El río primero deja, este que está punteado acá, no esto, estos son cruces, esto indica la presencia de una roca rígida.
Bueno, el río cuando escurría por aquí, lo que hizo fue dejar una cantidad bastante significativa de sedimentos de origen fluvial, sedimentación fluvial, en donde el río, cuando sobreviene un cambio en las condiciones, sobreexcava en sus propios sedimentos y deja otra pila de sedimentos acá abajo. Cuando sobrevienen nuevas condiciones para que el río otra vez socave, el río socava en esa segunda tanda, digamos, de sedimentación que provocó. Entonces, la encajada es una terraza en donde el río incide sobre sus propios sedimentos. La terraza escalonada no. La incisión del río es en la propia roca de la vertiente por donde va escurriendo el río. Esa es la diferencia entre un tipo de terraza y otro tipo de terraza. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué en las terrazas escalonadas no se acumula sedimentos? A ver, te escucho muy bajito. A ver, ¿Podés repetir? ahí, ¿O ahí te escuchás. levantar el volumen? Sí. ¿Por qué en las terrazas escalonadas el río no deja sedimento como en el otro tipo? En la terraza escalonada, a ver, acá no lo han dibujado con sedimento. Fíjate que está la roca en vivo, pero siempre hay una pila sedimentaria, chiquita, un enmascaramiento sedimentario de muy pocos centímetros que cubre ahí la parte de arriba, pero es muy poquito. Ahora vamos a explicar por qué. En cambio, la segunda no, es una pila de muchos metros de altura de sedimento. Por eso que el encaje aquí en el río, cuando tiene capacidad para erosionar verticalmente, se encaja en sus propios sedimentos. Y acá principalmente se encaja en la propia roca por donde escurre el río. No sé si eso era lo que me preguntaba, porque te escuché medio bajito. ¿Era eso? Sí, sí, quería saber por qué en uno había tanto sedimento y en el otro no. Vos querías saber el por qué. Bueno, ahora lo vamos a explicar. Ahora yo estoy mostrando cuáles son los dos tipos de terrazas que hay. Ahora lo vamos a explicar, o lo podemos explicar ahora. Miren, hay dos tipos de teorías. Una es la teoría climática. Van a ver en Bierce, fíjense que ahí yo le pongo el autor, George Bierce, en uno de los primeros capítulos, habla de la teoría climática y le da una importancia bastante grande, porque todas las terrazas de cualquier lugar estuvieron afectadas a las fluctuaciones climáticas. El clima no es estático, va cambiando, va fluctuando a lo largo del tiempo. Entonces, en un momento es seco, de seco pasa a húmedo, de húmedo vuelve a ser seco, de frío pasa a ser caluroso, hay tropicalización, como ahora que estamos en una tendencia de aumento de la temperatura, en otros momentos hay enfriamiento de la Tierra y vamos con una tendencia hacia las glaciaciones. Esas fluctuaciones, ese ir y venir, es constante a lo largo de la historia de la Tierra. Entonces, el río no trabaja igual en periodos secos que en periodos húmedos. Cuando los periodos son húmedos, las vertientes están muy cubiertas de vegetación. Hay una biostasia bastante significativa que está cubriendo la vertiente, que está de un lado y del otro del río. Razón por la cual la vegetación retiene gran parte de la sedimentación y el río se nutre con poca cosa, con pocos sedimentos. Esos pocos sedimentos de los cuales se nutre el río son sedimentos de poca granulometría, arcilla, ese tipo de material. Entonces, el río tiene poca capacidad para ensanchar su valle y aumenta entonces su capacidad de erosión vertical. Entre medio de esas vertientes que están todas cubiertas de vegetación, reteniéndola a la vertiente, el río lo que hace es incidir verticalmente. Cuando en cambio el clima fluctúa a seco, las vertientes se empiezan a descubrir, porque el clima cambia, porque se hace más seco, porque ya no hay tanta agua. Entonces las vertientes empiezan a ser erosionadas mucho más fácilmente por el viento, por todos los agentes que pueden trabajar. El río se nutre de mucho más material y como las vertientes de los bordes, de los costados, están menos cubiertas de vegetación, empieza a ser importante la erosión lateral. Entonces, ¿qué hace el río? Incide verticalmente en los momentos húmedos, ensancha en los momentos de sequía. Incide otra vez verticalmente en los momentos húmedos, ensancha en los momentos de sequía. Incide otra vez en los momentos de mayor humedad, de clima más húmedo, ensancha en los momentos de sequía. Y así es como se van formando las terrazas, la gran mayoría de las terrazas,
por una fluctuación en las condiciones del clima. Esa es una explicación. La otra explicación, otra de las teorías, para ciertas regiones, y acá en la provincia de Santa Fe también ha incidido bastante de acuerdo a la explicación de los hidrólogos, es que nosotros estamos parados arriba de una balanza prácticamente. O sea que la corteza terrestre, esto creo que en la unidad número 1 hablamos algo, si no dígamelo, lo decimos ahora, la Tierra está continuamente sujeta a un movimiento vertical de ascenso y descenso de compensación. Movimiento epirogénico o isostático. ¿Lo habíamos visto eso? Sí, profe. Bueno, entonces, cuando los movimientos son ascendentes, sin que nosotros nos demos cuenta, aún en la llanura, es imperceptible, pero es un movimiento de ascenso, entonces, ¿qué hace el río? Dice, como si fuera un cuchillo, por ahí por donde está corriendo, se le está levantando el piso, corta verticalmente. Cuando en cambio el movimiento es estabilizado, no hay movimiento, o el movimiento es descendente, el río trabaja principalmente lateralmente. Cuando otra vez el movimiento es ascendente, el río labra o trabaja verticalmente. Cuando hay, digamos, una estaticidad en el movimiento de los materiales, de la superficie, o el movimiento tiende a ser descendente, entonces hay erosión lateral. Siempre hay una alternancia de dos formas distintas de trabajar del río, de dos condiciones distintas. O por los movimientos compensatorios de ascenso a veces y de descenso en otras oportunidades, o por fluctuaciones en las condiciones climáticas que a veces tienden a ser más húmedos y a veces tienden a ser más secos, haciendo que el río trabaje de manera diferencial en un caso y en el otro. Por eso que se producen las terrazas, esa forma terrazada, que no deja de ser su valle de inundación, su lecho de inundación mayor. Si el río corre por acá, todo este escalonamiento que se ve aquí es el valle de inundación del río. Todo eso es el valle de inundación del río. Bueno, ahora vamos a explicar por qué hay dos tipos de terraza. Uno tiene mucha cantidad de sedimento y otro tiene poca cantidad de sedimento. Ningún autor lo explica con todas las letras, digamos, pero bueno, pensando un poquito, de acuerdo a la explicación que da Viers, uno puede sacar la siguiente conclusión. En esa alternancia de periodos húmedos y periodos secos, la duración de esos periodos no han sido iguales, no han tenido la misma duración. A veces los periodos resistásicos, secos, han sido más largos y los periodos húmedos han sido más cortos, de más corta duración, y en otros momentos ha sido al revés, o en otras regiones los periodos húmedos han sido más largos y los periodos secos más cortos. Entonces, si yo tengo periodos secos muy prolongados en el tiempo, eso incentiva a esto, a que haya mucho depósito de materiales, porque primero, en periodos de sequía el río tiene menos caudal. El río está más seco, está con menos caudal, con menos fuerza, con menos potencia. Y segundo, dijimos que las vertientes están más descubiertas, razón que le entregan una cantidad impresionante de material al río, que el río no está capacitado para llevarse todo eso. Entonces, ¿qué hace cuando los periodos secos son muy prolongados? ¿Qué pasa? Hay depósito de materiales y yo tengo toda esta cantidad impresionante de sedimentos aluviales depositados por el río. Cuando sobreviene un periodo húmedo, el río tiene que cortar todo lo que dejó en el periodo largo anterior seco, razón por la cual las terrazas tienden a ser encajadas. En cambio, cuando los periodos más prolongados en el tiempo han sido los periodos húmedos, por ejemplo, el río ha tenido mayor capacidad de incisión vertical, pero sin tanta sedimentación. Razón por la cual, bueno, después viene un periodo seco más corto, pero que le ha dado tiempo al río para ensanchar, a lo mejor dejar un poco de sedimentación, pero inmediatamente vino un periodo húmedo que generó la necesidad del río de trabajar otra vez verticalmente. Entonces, la terraza escalonada, las dos se explican por la teoría climática. Fluctuación de clima seco con clima húmedo, o fluctuación de movimientos de ascenso y movimientos de descenso. Pero cuando tenemos una terraza escalonada es porque en esa región los periodos húmedos han sido más prolongados y más importantes que los periodos secos. O bien los movimientos de ascenso
han sido más importantes que los de descenso. Y las terrazas encajadas, al revés. Los periodos resistásicos de clima seco han sido más prolongados que los periodos húmedos, o bien los movimientos de descenso han primado por sobre los movimientos de ascenso. Por eso tenemos un tipo de terraza u otro tipo de terraza, en función de que en esa fluctuación, ¿qué es lo que tuvo más importancia? ¿El periodo seco o el periodo húmedo? ¿Los levantamientos o los hundimientos en ese movimiento compensatorio vertical de la corteza o de la superficie? Eso es lo que explica la diferenciación entre las dos terrazas. Fíjense que Muñoz Jiménez, por ejemplo, en vez de mostrarle, estos son los dibujos que ustedes van a ver en Biers, que están en 3 dimensiones, los que están a la derecha, pero los que están a la izquierda es lo mismo, pero está sacado del libro de Muñoz y es un perfil. Muñoz dibuja un perfil, entonces están cruzados acá, porque los puso digamos, en un orden distinto, en el orden inverso. Este primero, de Muñoz Jiménez, correspondería a la terraza encajada, el que está abajo en la foto del otro lado, de Biers. Entonces, acá yo tengo el número 1, la primera sedimentación, esto ya se fue por erosión, acá tengo la segunda sedimentación, y ahora el río está trabajando acá en un peldaño número 3, probablemente dejando otro bodoque de sedimento. Este que está acá, el B, se corresponde con la terraza escalonada, sería el perfil de una terraza de tipo escalonada. Entonces, yo no tengo semejante cantidad de sedimentación. Tengo apenas ahí unos pocos centímetros, medio metro, qué sé yo, no puedo decir, porque eso depende de la jerarquía del río también. No se puede decir cuánto de espesor. Pero tengo un espesor muy menor con respecto al que tengo acá en la foto A. Este correspondería a una terraza escalonada. Pero reitero, la diferencia entre una y otra terraza lo va a marcar quién tuvo prioridad o quién tuvo supremacía, ya sea temporal, porque a veces en la alternancia, por ejemplo, resistasia-biostasia, puede que los tiempos de duración sean más o menos iguales, pero mientras la resistasia fue una resistasia a ultranza, prácticamente una sequía total, la biostasia es una biostasia no tan marcada. ¿Estamos? Entonces, también puede ser eso, pero siempre ha primado la resistancia por la biostasia. De ahí que tenga tanta sedimentación acumulada aquí en la terraza encajada. Y si es al revés, prima más el tipo de terraza escalonada. Hay otras teorías también, pero estas son las dos más en boga. Por ejemplo, el caso del Cañón del Colorado, ahí tenemos también un ascenso, se le levantó el piso al río Colorado, pero ahí hubo un ascenso ya por una cuestión de movimiento ascendente, fractura y levantamiento de la meseta, a una altura bastante significativa. Tengan en cuenta de que el río está encajado a cuántas decenas o centenas de metros. Y eso es porque se le levantó abruptamente, no unos centímetros o un metro, se le levantó la meseta como se levantó la Puna en el noroeste de la República Argentina. Entonces hubo una disección bastante considerable y el río está prácticamente encajado ahí dentro de lo que es la meseta del Colorado. Ahí tenemos el ascenso. Entonces, disección vertical del río. El río está prácticamente ahí encajado, forma meandros el río Colorado, le va a llevar un poquito de tiempo ensanchar eso. Son rocas resistentes, rocas duras, de tipo sedimentarias, muy viejas, las que están abajo, sobre todo hasta donde se encajó, pero bueno, la tendencia es esa, que después lo logre o no lo logre es otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, ahí tenemos las terrazas. El Paraná, por ejemplo, en su tramo medio tiene terrazas. La terraza está hacia la llanura santafesina, no se ven los escalones porque estamos en la llanura, razón por la cual es imposible ver los escalones. Los escalones se ven muy bien, por ejemplo, en las terrazas de las regiones montañosas, ahí es factible de verlas, pero acá en la llanura es tan poco el desnivel que evidentemente la erosión ya ha borrado eso. Habría que hacer sedimentología, hacer un análisis de los sedimentos de cada uno de los escalones en distintos lugares, alejándose del río, para poder ver justamente la existencia de tal o cual escalón, de tal o cual rellano. Pero bueno, el Paraná tiene terrazas en su tramo medio. ¿Alguien me quería preguntar algo? Escuché una voz ahí, pero no sé si me querían hacer alguna pregunta.
Yo, Sí, no nada, que había leído una teoría que básicamente te lo resume, yo en que las escalonadas son cuando predomina más los periodos de aluvionamiento, que eso quiere decir depósito de los sedimentos aluviales, ¿puede ser? sí, ahí fíjate que no hay tanto depósito de materiales aluviales, ¿eh? Claro, te Los diferenciaba únicos, la escalonada de la encajada, en que uno ajá, predomina más el periodo húmedo antes que el de aluvionamiento y el otro claro, al revés. sí, en la escalonada predomina más el periodo húmedo que el periodo Ok. seco, ya sea porque los periodos húmedos han sido muy, pero muy húmedos, ultra húmedos, hiperhúmedos en relación a los secos, o bien porque la duración en el tiempo ha sido mucho mayor. Los periodos húmedos por sobre los secos, la escalonada, y la encajada es al revés. ¿Eh? La encajada es al revés. Bierce les da esa teoría climática. Fíjense que, por ejemplo, si van al libro de Wincander Monroe, que son geólogos ya los que lo escriben al libro, no hablan tanto del clima, ellos hacen más mención a la teoría justamente de los movimientos isostáticos compensatorios o bien de los movimientos abruptos de ascenso después de una fractura, los famosos labios de falla que se levantan o se hunden después de una fractura, que es lo que pasó con la meseta del Colorado, por ejemplo. Esa es la teoría que van a ver ustedes explicada ahí en el Wikander Monroe. Y Bierce es un poco más complejo, y Bierce es geógrafo, así que, o era geógrafo, porque ya si vive debe estar grande ya. Vivió muchos años en Argentina, Bierce. Fue profesor de la Universidad Nacional de Cuyo durante algunos años, porque estuvo trabajando ahí, y bueno, después se volvió a Francia, y así que él conoce mucho la Argentina, ha hecho muchos estudios acá en la República Argentina, y es geógrafo. El caso, por ejemplo, de Wincander Monroe son geólogos, entonces tienen una mirada muy geológica y muy separada del clima y de todos aquellos elementos que están por fuera de lo que es la geología. Ellos tienen una mirada puramente geológica, entonces ni mencionan la teoría climática. ¿Mm? Pero bueno, estas son las dos teorías. Después hay otras teorías, la catastrófica, hay teorías que ya están justamente dejadas de lado. La teoría eustática, algunas terrazas se explican también por la diferenciación en el nivel del mar, sobre todo en los estuarios, cuando el río está desembocando, cerca de la desembocadura de los ríos, algunos ríos presentan terrazas precisamente porque el nivel de base, que es el nivel de desembocadura, el nivel del mar, ha sido distinto también según los momentos del tiempo geológico. En tiempos de glaciaciones, el nivel del mar ha sido mucho más bajo y en tiempos justamente de interglaciarios, el nivel del mar ha sido más alto. ¿En qué incide esto? Bueno, en que si el nivel del mar es más bajo, el río tiene mayor capacidad de incisión vertical porque el nivel de base está más abajo. Y en los periodos en el que el nivel del mar asciende, el río ya no tiene capacidad cerca de la desembocadura de seguir ahondando verticalmente, porque ha llegado ya al nivel de base, y entonces erosiona lateralmente. Estas diferenciaciones en el nivel del mar también pueden explicar algunas terrazas en los estuarios de algunos ríos. Esta teoría se llama teoría eustática y obedece siempre una alternancia, fíjense ustedes, ¿no? Alternancia, movimiento vertical hacia arriba y hacia abajo, alternancia de humedad con sequía, alternancia de nivel del mar alto, nivel del mar bajo. Pero siempre tiene que haber una alternancia de dos condiciones para que el río trabaje de manera diferencial, ensanchando o erosionando verticalmente. Es esa alternancia la que va a generar el aterrazamiento. A ver, acá hay un chat, vamos a leer. Voy a tener que salir porque... Ah, no, acá lo veo. Profe, ¿y los tipos de sedimentos que transporta influyen también? Bueno, los tipos de sedimentos van a ser diferentes según a dónde nos encontremos. En la granulometría, en una zona de montaña, por ejemplo, en la zona cordillerana, donde hay un montón de terrazas fluviales, en el lecho vamos a tener unos cantos rodados de este tamaño así grandote, que vienen de allá de la parte alta de la montaña. Acá en la llanura, el Paraná o los arroyos tienen, digamos, una sedimentación de un material más fino, limo, arcilla, ni siquiera arena, limo, arcilla, bueno, arena puede ser algo también. O sea, las granulometrías cambian en función de dónde se genere la terraza
y quién aporta y de dónde proviene el material justamente de aporte del río. Si es un río de montaña va a tener un calibre de materiales de depósito mucho más grande. Y si se trata de una zona de llanura, los materiales groseros no funcionan en la llanura porque no hay prácticamente pendiente como para el Paraná, los bloques grandotes así los deja ya en el Alto Paraná. Acá no tiene tiempo, no tiene capacidad ni potencia para transportar semejantes materiales. ¿Qué trae para acá? Arena, limo y arcilla, los materiales más finos. Así que el tipo de sedimento influyen, por supuesto, influyen. Los materiales más grandes son más difíciles de socavar, pero también el río, si tiene esos materiales grandes, tiene más potencia por una mayor pendiente. También hay que tener en cuenta eso. Así que sí, hay una influencia del tipo de sedimentación también. Bueno. A ver, vamos a ver si tenemos algunas fotografías por acá. Bueno, fíjense, acá tenemos, se puede combinar con el meandro también. La terraza y el meandro pueden ir juntas. Fíjense acá, por ejemplo, yo tengo acá un valle de inundación, floodplain, esto acá es el valle de inundación del río, este es el lecho ordinario, el meandro propiamente dicho es el lecho ordinario. Fíjense acá, esto es una terraza de tipo encajada, fíjense todo esto que está en verde, es una sedimentación dejada por el río en su ir y venir, en todas sus curvas, ha ido ensanchando el lecho y ha dejado una cantidad de sedimento bastante apreciable. ¿Qué ha hecho el río acá? Se encajó. ¿Ven que ahí se ve la barranca? A diferencia de altura, acá se ve también, y acá volvió a incidir y dejó otra barranca más. Se prácticamente ahondó en sus propios sedimentos. Acá está la terraza. En la foto que está a la derecha muestra, esto es una meseta, una zona de montaña, acá se ve perfectamente, el río va por acá. Esto no tiene meandros casi. Fíjense que ahí se ven los bancos de arena. Quiere decir que viene muy cargado el río. Así que acá no veo demasiado el meandro. Pero sí veo ahí un nivel de terraza, ahí veo un segundo nivel de terraza, y ahí arriba veo un tercer nivel de terraza. Ahí se ve perfectamente bien. Bueno, si el río crece, depende de cuánto crezca, va a ocupar el primer nivel, todo con agua. Si la inundación es más grande, va a ocupar el segundo nivel y todo se va a llenar de agua. Eso quiere decir que yo no puedo venir acá y instalarme con una carpita, porque si viene una inundación, más si es un río de montaña, prácticamente esto en poco tiempo se cubre de agua. Bueno, acá hay otra terraza, ¿ven cómo lo combina? Acá está rastomosado. La primera imagen, el primer estadio, muestra un diseño trenzado. Todavía no es, no tiene meandros ahí. Aparentemente hay una resistencia bastante marcada. ¿Cómo sé que hay resistencia? Bueno, primero por el diseño y segundo por la cantidad de carga. Fíjense en todo lo que dejó acá de carga, y por supuesto que el río no tiene capacidad para llevarse todo eso, por eso lo depositó y se trenza. Pero cuando cambian las condiciones, el río entonces cambia su diseño, empieza a formar meandros, aparentemente el río tiene otro caudal, ya no sedimenta tanto, las vertientes supuestamente están un poco más cubiertas, se encajó, ahí dejó un peldaño de terraza, el río acaba retrocediendo esto, a medida que esto va erosionando, hasta que el meandro vuelve a sufrir un movimiento de ascenso o un cambio en las condiciones climáticas que hace de que esto se vuelva a encajar, y acá ya estoy viendo en un tercer estadio varios escalones conformados justamente con ese trabajo que hace el río, que lo estoy viendo acá del lado derecho sacado de otro autor. Bueno, entonces, la terraza es otra de las rarezas que suelen tener los ríos. La mayoría de los ríos tienen terraza, porque siempre están sujetos a estos vaivenes, a esta dinámica propia del sistema natural de alternancia. Entonces, siempre los ríos, de alguna u otra manera,
van a presentar a veces muy visible y otras veces no, pero todos los ríos tienen una tendencia a formar un valle de inundación medio aterrazado. Bueno, la otra forma que tienen los ríos también para solucionar el problema de aumento de caudal es a través de las capturas. O sea, cuando un río captura a otro. Entonces, acá no hay ensanchamiento de valle ni nada por el estilo como ocurría con los dos casos anteriores. Cuando un río captura a otro, lo que está haciendo es anexar a su superficie de escurrimiento la superficie de escurrimiento del otro río. Lo que está haciendo un río cuando captura a otro es jerarquizar su red hidrográfica, aumentar la superficie de escurrimiento. Esa es la finalidad de las capturas. ¿Siempre se pueden producir capturas? Siempre no, tiene que haber una cierta condición. ¿Cuál es la condición que tiene que haber? Esta, la condición de que haya dos ríos, que acá están puntualizados con 1 y con 2, que corran más o menos paralelo, más o menos en una misma dirección, y a distinta altura, uno más arriba y uno más abajo, y la existencia de un curso de agua número 3, vamos a llamarle así, afluente del curso que va más abajo, entre 1 y 2, el que va más abajo, 1. Entonces, esa es la situación que se tiene que dar. Dos ríos que corran más o menos paralelos, pero a diferente altura, y un afluente, en este caso el afluente 3, del río que corre más abajo, que por acción retrocedente, así trabajan los ríos, retrocedentemente, trabajan de adelante para atrás, o sea que su cabecera va retrocediendo, en su lugar donde nace el río, va retrocediendo por proceso erosivo, retrocedente, así se le llama. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este afluente 3 empieza a erosionar para atrás en forma retrocedente hasta que en un momento determinado alcanza el curso número 2 que corre más arriba. ¿Dónde lo alcanza? Lo alcanza en un punto C, en un codo de captura, eso se llama codo de captura. Como eso es un codo de captura, ¿qué hace el río 2? Deriva el agua por aquí, seca toda la parte que está por delante del punto C, que queda como si fuera un bañado, un estero, algo, digamos, que quedó por fuera del curso propiamente dicho, pero por supuesto es un lugar inundable, un lugar al cual va a recurrir el río cuando lo necesite. Pero es una zona por donde ya el río no corre más. El río, a partir de esta captura, lo que hizo fue derivar su caudal por 3 hacia 1. Bueno, cuando venga crecido la corriente 2, ¿qué va a hacer? Bueno, parte va a inundar todo este valle muerto y parte va a derivar el agua a 1. Es como si 2 le dice a 1, tomá, teneme esto que no lo puedo meter adentro de mi lecho ordinario. Y le dice al valle muerto, tomá otros pocos vos, teneme que no me entra todo dentro del lecho ordinario. Esa sería un poco una explicación para que se entienda, digamos. Bueno, este es un tipo de captura, que es la captura, esto se llama captura por retroceso de cabecera. Lo tienen en The ROM muy bien explicado, es un capítulo de 2 o 3 páginas, chiquito, cortito, por retroceso de cabecera. ¿Cuál sería la otra forma con que se puede producir una captura? Al revés. Si 3 no alcanza 2 por retroceso de cabecera, que 2 le alcance el agua a 1, para lo cual tiene que haber un derrame. Tiene que haber un derrame. Miren un poquito, ahí está. Entonces, vamos otra vez. La misma situación. Curso de agua 1, por acá abajo. Curso de agua número 2, por acá arriba. Y acá tengo un curso 3 que está en proceso de retroceso de cabecera. Todos los ríos tienen un proceso de retroceso de cabecera más lento o más rápido en función de cómo es la característica de la vertiente por donde escurre y cuánto caudal tenga. Pero antes de que 3 alcance a 2 por retroceso de cabecera, 2, fíjese que acá tiene un punteado. Ese punteado, ¿qué está indicando? Está indicando de que la corriente fluvial número 2 ha estado sujeto a un periodo de sequía con menos caudal y con una cantidad de sedimento que ha tenido que dejar, que ha tenido que depositar. Razón por la cual, ¿qué hizo el río? Ascendió en su lecho está más alto ahora por toda esa sedimentación, fluctúa otra vez el clima, a húmedo, y se vuelve a llenar de caudal
la corriente 2, pero a una altura superior a la que estaba antes, producto de toda la sedimentación que dejó de la etapa anterior. ¿Qué hace la corriente 2? Tiende a derramarse por la vertiente. Busca todos los cursos de agua que pueda y se encausa por ahí. Entonces, la otra forma con que se puede producir una captura es por el derrame del agua ocasionada por el curso de agua que va a mayor altura hacia el curso de agua que va a menor altura. Entonces, o por retroceso de cabecera o por derrame serían las dos formas con que se puede producir una captura. Y reitero, una captura tiene como finalidad aumentar o jerarquizar la red hidrográfica, aumentar la superficie de escurrimiento. No se ensancha ningún valle acá. Para ensanchar el valle tenemos los meandros y las terrazas. Esto es para jerarquizar la red hidrográfica. Todos son mecanismos de retroalimentación. Todos son mecanismos justamente para tender al equilibrio, al reequilibrio, digamos, una vez que el río se desequilibra justamente por el aumento del caudal. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. No conseguí algún ejemplo, habría que buscar en una carta topográfica o algún tipo de imagen satelital, ejemplos que sean de acá, porque las capturas se pueden dar, no hace falta. Ustedes vieron que en el esquema anterior uno mira esto y dice, bueno, a ver, el río 1 está por acá y el número 2 lo tengo por allá, no sé cuántos cientos de metros de altura. No, acá en la llanura nomás, con que haya 1 metro o 2 metros de diferencia entre uno y otro es suficiente. ¿Estamos? Capturas hay también acá en la llanura, hay muchísimas. Si empezamos a buscar con imágenes satelitales, vamos a encontrar acá en nuestros arroyos muchísimos ejemplos de capturas de ríos. Bueno, acá encontré dos que son españoles, entre estos dos ríos paralelos, que son el río Torrote, acá lo tenemos, y el río Camarmilla, acá lo tenemos. Este es uno y este es otro. Y acá yo tengo un río que era afluente del Torrote, que por retroceso de su cabecera alcanzó a este otro que está acá. Entonces el agua derivó por acá, derivó por ahí. Y acá del lado izquierdo tenemos también otro ejemplo con el río Cabrera y el río Eria. Fíjense que acá viene uno, acá viene otro, y acá este va más alto, el Eria va más alto que el Cabrera. Y ahí hay un pequeño afluente de montaña que por retroceso de cabecera, ¿qué hizo? Cortó el anticlinal del pliegue, acá hay un pliegue, hay una zona de montaña. Formó un clus, ¿se acuerdan de los clus? Cuando la corriente fluvial cortaba prácticamente todo el clus por acción retrocedente. Bueno, cortó el clus, atravesó el pliegue y se encontró acá con el otro río que estaba del otro lado de la montaña, entonces lo capturó y lo trajo para acá. Cuando este río, cuando llueve o hay deshielo acá en la alta montaña, este río, ¿qué va a hacer? Tomá, teneme algo de agua. Este va a tener que buscar también su mecanismo, porque sí, teneme, ¿y yo qué hago con lo mío? Entonces, todos los ríos van a tener que buscar algún mecanismo para aliviarse de justamente el aumento de caudal. Pero ahí tenemos otro ejemplo claro. Bueno, entonces ahí completamos nosotros con los 3 tipos de mecanismos que, reitero, de RO lo presenta como problemas que se presentan en el trazado fluvial. Ese es el título que ustedes le van a ver a RO. Siempre esto es una traducción al español, por lo tanto lo tradujeron de esa forma, pero como yo siempre digo, más que un problema, es una solución a un problema. Son 3 formas de solucionar el problema de aumento de caudal que de tanto en tanto tienen los ríos. Todo río tiene un régimen. Ese régimen le genera en un momento del año una crecida y en un momento del año una bajante. Todos los ríos tienen un régimen. Eso cambia en función de quién es la fuente de alimentación. Hay algunos ríos que son de régimen pluvial, se alimentan de la lluvia, como el Paraná. Hay otros que son de régimen glacial, hay otros que son de régimen nival, y hay otros que son de régimen mixto. Se alimentan del deshielo y de la lluvia, por ejemplo. O se alimentan del glaciar, del derretimiento de los glaciares y del derretimiento de la nieve, o del derretimiento de los glaciares y de las lluvias. Glacio pluvial, glacio nival, nivo glacial, siempre se pone primero a la fuente más importante. Entonces, en función de quién lo alimente, vamos a tener distintos regímenes, pero siempre vamos a tener un periodo de crecida
y un periodo decreciente. Y el río tiene que solucionar ese problema. Tiene que retroalimentarse para volver otra vez al equilibrio. Entonces, una forma es ensanchándose y otra forma es jerarquizando su red hidrográfica y aumentando entonces la superficie de escurrimiento. Y estos son los tres mecanismos que tenemos entonces en alguno de los ríos, en cualquiera de los ríos que queramos tomar. ¿Se entendió? Perdón, antes de proseguir. ¿Se entiende cuál es el sentido de estas tres cosas? No es que un río empieza a meandrar porque se le da la gana, porque ojo que eso también es un gasto de energía. Un río como el Mississippi, por ejemplo, con esas volteretas que provoca, no sé, no hay datos acá del Salado, no lo pude encontrar, pero en el caso del Mississippi, que está muy estudiado, es un río que su trayectoria se multiplica por 4, con todas las volteretas que hace, si tuviera, digamos, una escorrentía más derecha, digamos, sin tantas curvas. Entonces, eso significa un gasto de energía también al río. Entonces, es como un gasto que el río hace para justamente solucionar su problema. Lo mismo el caso de los torrentes y lo mismo el caso de las terrazas. Bueno, la otra cuestión. Nosotros cuando definimos un río, dijimos que es una corriente de agua permanente que habitualmente tienen un diseño de red. Todos los ríos tienen una red hidrográfica. La red hidrográfica está formada por el río principal y todos sus afluentes que conforman y bañan una determinada superficie. Todos los ríos tienen una cuenca con una cierta superficie. El Paraná tiene una cuenca de 3 millones de kilómetros cuadrados. El Salado tiene una cuenca de unos miles de kilómetros cuadrados, no sé si llega o no llega ni al millón. No llega. Depende de la jerarquía del río, las redes son más grandes o son más pequeñas. Pero una cosa importante de esas redes hidrográficas, del diseño que presentan esas redes, es que justamente esos ríos, en función de tal o cual característica, de tal o cual factor, adquieren ciertos diseños que uno puede estudiar. Uno agarra una imagen satelital o un mapa, por ejemplo, y puede estudiar cómo es el diseño hidrográfico de tal o cual cuenca o de tal sector de tal cuenca, por ejemplo, para sacar como conclusiones ciertas cuestiones que tienen que ver con la geomorfología. Entonces, ¿qué es el diseño? Esto se llama diseño de avenamiento. ¿Qué es el diseño de avenamiento? Corresponde al plan o la trama que forman los ríos conjuntamente con sus tributarios. El plan o la trama que forman los ríos conjuntamente con sus tributarios. Ese plan, ese diseño, esa trama, obedece a ciertos factores. No es caprichoso, está en relación a una serie de factores que están influyendo para que el diseño fluvial sea de tal o cual forma. ¿Qué factores son los que influyen? Por ejemplo, la topografía. Ahí tenemos un factor muy importante. La pendiente. La topografía principalmente en lo que hace a la pendiente. Entonces, el diseño va a ser uno si las pendientes son muy abruptas y el diseño va a ser otro si la pendiente es casi nula. Estoy mostrando los dos extremos, después hay intermedios. Pero los diseños van a cambiar entre una vertiente que sea muy empinada y una vertiente que tenga prácticamente un ángulo casi igual a 0. Entonces, los diseños van a ser completamente distintos. La topografía es un factor muy importante. Otro factor importante es el control estructural. ¿Saben lo que significa control estructural? Viene de estructura, ya conocen ustedes las estructuras. La existencia de fallas en el terreno, fracturas, fallas. ¿Por qué son importantes las fracturas? Porque cuando un río se encuentra con una falla, se redirecciona, cambia abruptamente de dirección. De ir para un lado, abruptamente se encaja en esa fractura que encontró y se redirecciona en la dirección de la fractura. Entonces, ¿cómo se reconoce un control estructural en una red hidrográfica? Porque los ríos son angulosos, tienen curvas casi a 90 grados. Ningún río dobla así de golpe. En todo caso, si es una curva siguiendo una pendiente o si es un meandro, la curva es regular, es una curva bien hecha. Entonces, cuando las curvas son muy abruptas, es porque hay algo que lo está redireccionando. Y ese algo son fallas o fracturas. Se dice que entonces el diseño de avenamiento tiene control estructural. Está regido por la presencia de fallas o de fracturas. Bueno, influye también la naturaleza de las rocas o sedimentos.
la presencia, por ejemplo, de un sustrato por donde va fluyendo el río que tenga rocas rígidas, que sean rocas muy difíciles de erosionar, o de rocas sedimentarias o rocas de sedimentos, por ejemplo, que son más fáciles de transportar. Todo dependerá después de este otro factor, que es la potencia fluvial neta con la que cuente la corriente fluvial. Yo puedo tener una roca muy blanda y muy fácil de erosionar, pero tengo que tener la potencia neta para eso, porque si no la tengo, el material, por más blando que sea, va a quedar sedimentado, va a quedar depositado. Entonces, naturaleza de las rocas en cuanto a su dureza principalmente y a su mayor o menor susceptibilidad para ser erosionado o depositado, pero también la potencia fluvial neta con la que cuente la corriente fluvial para transportar, para depositar o para erosionar. Que pase una cosa o que pase la otra va a depender de este último factor, la potencia fluvial neta con la que cuente la corriente fluvial. Bueno, estos son los 4 grandes factores que influyen en la generación de los distintos diseños hidrográficos. Hay muchos diseños. Habitualmente hay unos 7, 8 diseños que son los fundamentales y después los otros son subdiseños o diseños dentro de estos 7, 8 diseños que vamos a ver ahora, que son los siguientes. Por ejemplo, a ver, vamos a ver el diseño anastomosado. Este es un primer diseño que les muestro, que este es un diseño especial y distinto a los otros. ¿Por qué? Porque es el diseño que tiene pura y exclusivamente un río en su lecho ordinario, sin considerar sus tributarios. Lo que estamos viendo acá en la imagen satelital, la imagen del Google, es el Paraná. Entonces, ¿qué ven ustedes en el lecho ordinario del Paraná? Estamos viendo el río Paraná, acá en un color celeste, y estamos viendo bancos. ¿Ven? Esto que está en color verde son islas, de manera que el río viene muy cargado de sedimentos, incapacitado totalmente de formar meandros, entonces empieza a dejar parte de su sedimento, empieza a descargar su mochila, como les dije hoy, dejando bancos de arena que después quedan colonizados por la vegetación, lógicamente. Entonces el río se abre, se vuelve a cerrar, se vuelven a juntar los brazos. Eso es el diseño de tipo anastomosado, que algunos también llaman diseño trenzado, porque visto desde una imagen satelital, parece una trenza, es como que el material se va trenzando. Ese es el diseño que tiene el río Paraná en su tramo medio y en su lecho ordinario o aparente. Este es el dibujo que trae el libro de Sorbury, que se los puse acá para comparar. A ver qué tenemos acá. Bueno, esto es lo mismo, acá un poco más detallado, a la altura de Esquina, provincia de Corrientes. Acá está La Paz, provincia de Entre Ríos, entre el norte de Entre Ríos y sur de la provincia de Corrientes. Y ahí se ve perfectamente el lecho de inundación, que es todo esto que yo estoy marcando acá es el lecho de inundación del río Paraná. Se ve perfecto ahí. Y esto que está en color celeste es el lecho ordinario, o lecho aparente, o lecho principal, que está trenzado, está anastomosado. Ahí se ve perfectamente bien. Bueno, este es el Paraná. Lo podemos ver en otros ríos también. Si venimos por acá, por ejemplo, vemos el río Mendoza. El río Mendoza tiene un comportamiento arriba de la cordillera, porque estamos en zona de montaña, y por lo tanto van a ver un río aterrazado, con terraza acá también. Acá se ven los niveles de terraza, miren. En la parte más alta, en el último escalón, está la ciudad de Luján de Cuyo. Y están los campos con los viñedos, y ahí vemos los niveles inferiores, ¿ven? Ahí se ven los niveles inferiores de la terraza. Bueno, lo cierto es que muy marrón, fíjense en la cantidad de sedimentos acarreados por unos Andes que son áridos, que están desprovistos de vegetación. Así que el río se nutre de una gran cantidad de sedimentos que trae hacia la llanura, hacia el piedemonte, y cuando se le termina la potencia, cuando se le termina la pendiente del río, porque ya se le terminó la cordillera, ¿qué hace el río? Deja el sedimento, porque ya no tiene fuerza para llevar todo lo que viene acarreando desde arriba, y se anastomosa. Miren cómo se abre en 2 brazos, acá se vuelve a cerrar, dejó sedimentos en el medio, acá se volvió a abrir, se volvió a cerrar, se volvió a abrir, se volvió a cerrar. Diseño anastomosado en el piedemonte de los Andes. Si yo me voy arriba, voy a ver un río Mendoza, este es el río Mendoza. En plena cordillera no voy a ver este diseño.
voy a ver un diseño más con una forma de meandro. Voy a ver la terraza, por arriba de la terraza va la ruta 7, la ruta 7 va por el último peldaño, digamos, de la terraza fluvial. Sí. ¿Me querían preguntar algo? Me pareció escuchar una voz. Bueno. Bueno, este, espectacular, fíjense ustedes, este tiene una sedimentación espectacular. Esto es ya un aluvionamiento, una cantidad, que fíjense que esto es una zona de bosque, aparentemente, esto es a ver si está, bueno, de Talbot, esto debe ser en Alaska o en Canadá. Entonces ahí se ven los bosques aciculifoliados, los bosques de coníferas que hay allá en la zona nórdica, en el norte de Canadá o Alaska. Esta es como una isla que quedó ahí, el río principal viene por acá. Fíjense cómo pasa, ahí debe haber algo muy resistente que prácticamente ha quedado ahí acortado el río, pero ha impedido su erosión hacia los laterales. Y fíjense en el anastomosamiento que tiene, la cantidad de sedimentos que ha dejado este río. Esto es como un aluvionamiento de la parte más alta que prácticamente generó ese tipo de diseño en particular. Acá lo estamos viendo en menos escala, en un río con otra escala, pero también acá tenemos materiales gravas, materiales más importantes. Fíjense que es una zona de montaña. Volvemos a Alaska, otra vez a la zona de los bosques de conífera, que los tengo acá tapizando toda la vegetación, toda la vertiente. Entonces, estos son materiales que vienen, se gelivan por crioclastía, se rompen allá arriba de la montaña, los torrentes lo traen para abajo, llegan hasta el río y este río los acarrea mientras lo puede acarrear. Si no tiene fuerza porque disminuyó el caudal o porque no hay pendiente, deja esas gravas, esos materiales depositados en forma de banco. Acá tengo uno, acá tengo otro, y ¿qué hace el río? Se anastomosa. Ahí lo tengo perfectamente delineado. Bueno, acá lo tengo también. Esta foto lo van a ver ustedes en el Wikander Monroe, capítulo 12, lo saqué de ahí. Fíjense cómo se anastomosa. Cuando viene crecido este río, ocupa todo este ancho, todo esto es agua de una punta a la otra, de un ancho al otro ancho. Todo está cubierto de agua. En aguas mínimas, todo sedimentación, y por donde viene el lecho ordinario del río, un diseño de tipo trenzado o anastomosado. Otro diseño, esto es en Nueva Zelanda. Esto es en Nueva Zelanda. Fíjense ustedes cómo también tenemos ahí el diseño trenzado o anastomosado. Bueno, el Pilcomayo, todos esos ríos que vienen allá del noroeste argentino, el Pilcomayo no tanto, forma meandros el Pilcomayo, es uno de los grandes ríos que sirve como límite entre Paraguay y Argentina, con toda la movilidad que el meandro genera. Ustedes vieron la imagen que yo les colgué ahí en el Facebook, cómo evoluciona un meandro en cuestión de 30 años, porque es una sucesión de imágenes Landsat estadounidense, desde el año 83 hasta el 2015, 30 40, ya perdí la cuenta, no, 32 años. En 32 años, cómo quedó prácticamente fagocitado el meandro y quedó prácticamente a un costado para seguir con su trayectoria rectilínea. El río ya ensanchó su valle, ya no le sirve el meandro, se lo saca de encima. Entonces, eso que les colgué ahí muestra la sucesión de un meandro a partir de una sucesión de imágenes satelitales Landsat desde 1983 hasta el 2015, si mal no recuerdo. 32 años de diferencia. Es rápido el trabajo del meandro. Bueno, ese es un meandro de poca importancia, de poca monta. Hay otros que son mucho más grandes y demoran más tiempo. Pero bueno, fíjense ustedes cómo es la dinámica fluvial cuando existe un meandro. Y acá también, con esto de la sedimentación y demás, el río, hoy lo que hoy es un banco, mañana no lo es un canal, lo que hoy es río, mañana es una sedimentación. Depende del nivel que tenga el río, de cuánto caudal tenga y cuánta potencia tenga el río. Que eso también fluctúa en el tiempo, porque depende de la pendiente, que a lo mejor lo podemos considerar siempre más o menos igual, pero también depende del caudal que tenga. Y eso va a depender del momento del año o de momentos excepcionales en donde haya crecidas extraordinarias o bajantes extraordinarias y el río entonces cambie por un tiempo bastante prudencial su comportamiento abruptamente. Pero bueno, ahí tenemos el diseño anastomosado también.
Bueno, acá tenemos otro diseño. Este es el diseño anárquico. Diseño anárquico. El diseño anárquico, se anarquiza el diseño cuando no hay pendiente, cuando el terreno tiene baja energía de relieve, en cuyo caso prácticamente el drenaje se hace inadecuado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la corriente fluvial empieza a divagar, empieza a dejar bañado, estas linitas que se ven acá, es una zona humedecida, encharcada, muchos complejos lagunares, en las partes más deprimidas, ahí se acumula el agua y no se mueve, quedan como complejos lagunares. Ese es el diseño anárquico, típico de todo terreno bajo, los esteros, los bañados, por ejemplo, las cañadas, los esteros de Liberá, a ver qué otra cosa puede ser, los bajos submeridionales acá en el norte de la provincia de Santa Fe, centro-norte, ahí tenemos un diseño anárquico bien conformado. Si bien eso tiene drenaje hacia el Salado, drena hacia el río Salado, lo hace muy lentamente a través de un arroyo que se llama Golondrinas. Es un plato enorme, porque prácticamente ocupa gran parte del departamento Vera, una partecita del departamento 9 de Julio, y no sé si me tendría que fijar, pero una parte también del departamento General Obligado. Así que es un plato enorme, con muy poca pendiente, donde ya el bosque chaqueño se discontinúa, justamente porque es una zona inundable, y una zona sujeta muy a la sequía también, porque a veces no llueve por un tiempo muy largo y se seca. Entonces tenemos estos diseños de tipo anárquico. Fíjense que acá saqué del Google una imagen de los bajos submeridionales en el centro norte de la provincia de Santa Fe. Todo esto que está acá, miren la cantidad de lagunas que hay. Todo este bajo que está acá, fíjense, acá tenemos la parte, esto es como un plato que se ha hundido, está hundido, y esta es la parte levantada. Ahí se nota perfectamente la silueta del bloque levantado, donde está el bosque. Acá también, acá quedó como un pilar, como una isla, tiene un nombre, eso ahora no recuerdo cómo se llama, también cubierto por bosque, pero esto no hay árboles ahí, ¿eh? Lo que sí hay es palmeras, hay palmerales y hay espartillares. Eso está monopolizado por el espartillo, principalmente, y es una formación de tipo herbácea con poca capacidad de existencia de árboles, salvo en algunos sectores más altos, de mayor altura, y menos afectados por la inundación. Entonces, fíjense en la cantidad de complejos lagunares. Casi no hay escorrentía, los ríos no tienen casi dirección, parecen quietos. Uno tira un objeto que flote en el agua para ver cómo se mueve y no se mueve. Por horas está siempre en el mismo lugar. Esas son las características del diseño anárquico. Bueno, los esteros de Patiño, eso está en la zona del Pilcomayo. El diseño anárquico, esto es los esteros del Milagro en Paraguay, y acá tenemos los esteros de Liberá, todo con presentación entonces de complejos lagunares de tanto en tanto, y cursos de agua que tienen un movimiento muy, pero muy leve. Diseño anárquico, hay otros nombres también, pero habitualmente lo conocemos con ese nombre. Diseño desordenado, esa es otra palabra, creo que esa palabra la usa Wicanda. Diseño desordenado, desorganizado. Más que anárquico utiliza esa palabra, pero son todos sinónimos. Bueno, cuando hay control estructural, ya empieza a aparecer la angulosidad. Empiezan a aparecer estas curvas. Por ejemplo, ven acá en el esquema de, esto lo saqué de Tarbuk, estos esquemitas que están a la derecha, están en el libro de Tarbuk, fíjense, lo exageró un poco Tarbuk para que se entienda el fenómeno, pero tiene casi curvas de 90 grados. Acá hay una falla, acá hay otra falla, todo esto son fallas. Entonces el río realiza un recorrido más o menos de tipo rectangular. Los afluentes desaguan en el río principal también en un ángulo casi de 90 grados. Los afluentes de segundo orden desaguan en los afluentes de primer orden también con ángulos de 90 grados. Entonces queda como un reticulado en el conjunto, el diseño que adquiere la red hidrográfica es en forma rectangular. Acá vemos el dibujo de Sorbury. Sorbury es norteamericano, así que los ejemplos los ha sacado de Estados Unidos. Esto es real, no son líneas dibujadas así al azar. Los ha sacado Sorbury porque
en las referencias del libro, está de dónde lo sacó, y son ejemplos de allá de Estados Unidos. Pero fíjense ustedes cómo esto es un reticulado de un río principal con afluentes a 90 grados y con curvas, por ejemplo, fíjense en las curvas que hay acá. Fíjense acá las curvas que hay. Acá también, miren. Entonces, esa angulosidad siempre obedece a la existencia de fallas o de fracturas en el terreno. Ojo que acá en la provincia de Santa Fe tenemos este diseño también representado, porque a veces uno puede hacerse la idea de que el diseño rectangular hay que ir a buscarlo a la meseta o a la montaña porque necesita de fallas, de fracturas, y acá en Santa Fe también tenemos fracturas y fallas. La llanura está llena de fracturas y fallas. Entonces, tenemos el diseño rectangular. Entre Ríos, si hay algún entrerriano, Entre Ríos está más todavía que Santa Fe, yo creo que tiene control estructural en su red hidrográfica, que después vamos a ver el mapa también de la provincia de Entre Ríos, para ver un poco su red hidrográfica. Bueno, otro tipo de diseño son los radiales. Radial significa, hay dos tipos de diseños radiales, el radial centrípeto y el radial centrífugo. Bueno, el centrífugo es aquel que desde un lugar central más alto, vamos a suponer por deshielo o por las precipitaciones orográficas que se producen ahí arriba, se generan tantísima cantidad de cursos de agua que bajan a la redonda de ese punto alto de donde se generó la fuente de agua. Radialmente, bajan a la redonda del punto más alto donde se originó los cursos de agua, donde está la fuente de alimentación. Es lo que se ve acá. Acá se ve, por ejemplo, este sector que está acá en el medio, en la parte más alta. Entonces, ¿qué veo yo? Veo un curso de agua que baja para allá, veo un curso de agua que baja para acá, esto es toda la parte de naciente, por eso el curso superior, baja para acá, acá veo otro, se van juntando los hilos de agua para generar el otro río, acá se genera otro, para acá se genera otro que baja para allá, acá se genera otro que baja para acá, o sea, a la redonda del sector más alto bajan todos los cursos fluviales a la redonda, eso sería radial centrífugo. Centrípeto es lo contrario, cuando en vez de tener yo una colina, tengo una hondonada, tengo un bolsón, tengo un sector bajo, prácticamente sin drenaje, hacia donde convergen todos los cursos de agua desde los puntos más altos que están a la redonda de ese pozo, de esa depresión. A ver acá qué es lo que vemos. Bueno, acá, fíjense, este es medio complicadito para verlo, pero no es tan difícil tampoco. Fíjense lo siguiente. ¿Dónde está la divisoria de agua acá? Bueno, la divisoria de agua está acá. Esta es la divisoria de agua. De acá donde estoy yo marcando, para acá bajan las redes fluviales y para el otro lado bajan las redes fluviales. Pero hay una diferencia muy notoria entre lo que yo veo de este lado y lo que yo veo de aquel lado. ¿Quién me da esa diferencia? Dos cosas. Bueno, primero el ángulo. Entonces, esto es seguramente, lo sacaron de los Apalaches, estoy convencido de que esto lo sacaron de los Apalaches. Esto es como las sierras pampeanas nuestras. Esto es un bloque que ha sido dislocado, levantado y basculado, o sea, inclinado. Entonces, la ladera de un lado no es igual a la ladera del otro lado. De un lado la ladera es suave, del otro lado la ladera es abrupta. Entonces, desde la parte más alta, donde está el techo del bloque o del labio de falla levantado, parte del agua baja para un lado, acá tengo el colector principal abajo, que es este que está acá, entonces los cursos de agua empiezan a bajar, se juntan, generan los cursos de agua y hasta que llega el colector ahí. Ahí está el afluente entregándole su agua. Bueno, fíjense en toda la trayectoria y fíjense en la red hidrográfica qué grande que es. Acá hay menos ángulo. Ese es el faldeo de la montaña, que tiene menos ángulo. Pero para el otro lado, para atrás, ¿qué tengo yo? Para atrás tengo un ángulo abrupto, entonces los cursos de agua son todos rectos por la gran pendiente que hay, paralelos, ahí tengo otro diseño que todavía no lo di, que es el paralelo, todos los cursos de agua bajan en la misma dirección, más o menos en forma paralela, y muy rápido, porque tiene mucho ángulo, encuentro el colector, que es este que está acá. Entonces, tengo un diseño a manera de peine. Algunos autores le llaman diseño de empeine,
Eso se llama también diseño de tipo rectangular, lo llamamos recién o en enrejado, ya lo vamos a ver más adelante. Mucho control estructural, y acá obviamente los ríos son mucho más cortos porque la pendiente es mucho más abrupta y enseguida entonces el río encuentra a su colector. Pero bueno, no deja de ser radial, centrífugo también, para un lado y para el otro, a partir de un sector más alto que está acá. Bueno, los dibujitos de Tarbuk, esto es un volcán, parece el volcán Lanín, que tenemos ahí en el sur de la República Argentina, el volcán Osorno, que está en Chile. Tenemos muchos de estos volcanes nosotros en el sur. Bueno, entonces acá hay deshielo, obviamente, vemos la nieve permanente en la parte de arriba, esta nieve que está más abajo se derrite y genera un diseño de tipo radial. Todos los cursos de agua bajando a la redonda en todas las direcciones. Radial sería centrífugo, todos los cursos fugan desde el punto central más alto. La cuenca de la laguna Mar Chiquita, ahí tenemos un ejemplo claro en la llanura, por ejemplo. Entonces, la laguna Mar Chiquita, ¿dónde está? Está en el fondo del plato, está en el fondo de la depresión, hacia donde convergen todos los cursos de agua a la redonda. Entre ellos el río Dulce es el que pasa por Santiago del Estero, pasa por Tucumán como río Salí, porque allá se llama río Salí, recién se llama río Dulce un poquito después pasa, a ver, estoy diciendo bien, ¿no? Sí, el Salí, está bien. El río Salí es el río Dulce, después se llama río Dulce y el Dulce se viene para acá, para la laguna Mar Chiquita. De las sierras de Córdoba baja el río Primero, baja el río Segundo, y esos van también hacia la parte más deprimida que está ocupada por la laguna Mar Chiquita. Diseño centrípeto, esto es al revés. Todos los cursos de agua tienden hacia, no fugan, tienden hacia el centro, que es la parte más baja, más deprimida. Ahí está muy bien marcado el ejemplo. Bueno, todas estas salinas que están acá, Salinas de Amargasta, salinas grandes acá entre Catamarca, Córdoba y La Rioja, el salar de Pipanacos. Bueno, el salar de Pipanacos tiene la particularidad de ser alargado, es una depresión alargada, no tan cuadrada como esta que estamos viendo acá. Pero todas esas salinas se generan ahí porque ese es el fondo de una depresión. Y todos los cursos de agua que acá no están marcados, muchos son torrentes prácticamente, son wadis, son cursos de agua que no funcionan todo el tiempo, porque ya estamos entrando en una zona semiseca, seca. Entonces, todos los cursos de agua apuntan hacia allá y muchas veces estas salinas se transforman en una laguna temporaria hasta tanto el agua infiltre, escurra un poco y se evapotranspire. Una vez que se evapora, el agua se infiltra en el suelo o escurre un poco, rápidamente se seca esa salina y vuelve a ser de color blanquecina. Ahí se generan entonces las salinas. Bueno, el diseño este es el centrípeto, esta es la laguna, la parte central y todos los cursos bajando y convergiendo ahí. Acá estamos viendo una foto, una imagen de la Puna, en el norte de la República Argentina, la Puna jujeña, salteña, en donde entre medio de los picos montañosos, muchas veces volcánicos, etcétera, etcétera, está este bolsón, esta depresión, es como una fosa tectónica, un sector que por su rigidez se fracturó y se hundió, quedó ahí a una altura menor respecto a los picos montañosos, pero como esto está sujeto a las nevadas en el invierno, es muy alto, por una cuestión orográfica, todos los cursos de agua bajan por el deshielo desde la parte más alta y alimentan de agua a la parte deprimida que está ahí en el centro. Eso después se seca, temporariamente puede aparecer una laguna, pero no tarda en generarse una acumulación por precipitación. Ahí tenemos las rocas por precipitación. El agua, que es el medio acuoso donde está disuelto una gran cantidad de sales, se evapora el agua y precipitan los componentes una vez que el soluto aumenta de concentración, producto de la falta cada vez mayor del agua que se está evaporando. Entonces se generan esos bodoques de color blanco en donde hay cloruro de sodio, bórax, yeso, todos los tipos de sales, de sulfatos, de cloruros, de cloratos, de fosfato, de lo que se le ocurra, que se generan ahí, dispuestos ahí como salina o como salar.
la salina tiene habitualmente sal comestible del tipo del cloruro de sodio, y los salares tienen más ciertas sales que son más de usos industriales. De ahí la diferencia entre salina y salar. Pero la formación es igual, es similar, ¿no es cierto? Bueno, si hay mucha pendiente, como ya habíamos visto en el anterior, yo me adelanté un poco, los diseños tienden a ser paralelos. Los diseños tienden a ser paralelos, acá lo vemos, una parte alta, que es la que yo estoy marcando aquí con el puntero, y los cursos de agua que bajan para un lado y para el otro en forma más o menos paralela. Acá lo estamos viendo en una barranca, en una zona más o menos semiseca, seca, entonces yo estoy viendo ahí una serie de canales provocados por el agua de deshielo o de lluvia, que bajan y dejan ahí un pequeño canal, una pequeña incisión con una disposición paralela. Todo lo que falta en este canal está depositado acá abajo como sedimento a manera de talud. ¿Se acuerdan los taludes que se generan en el ángulo de la horizontal con la vertiente propiamente dicha? Bueno, otro diseño es el diseño Yazoo. Diseño Yazoo. Bueno, este diseño tiene este nombre porque hay un río que se llama así. En Estados Unidos es un río paralelo al Mississippi, guarda a lo largo de no sé cuántos kilómetros un paralelismo con el Mississippi, es como si lo siguiera el Mississippi, razón por la cual ese diseño de paralelismo entre un río principal y uno de sus afluentes recibe el nombre de diseño Yazoo. Nosotros lo tenemos acá en la provincia de Santa Fe. Lo tenemos entre el río Paraná y el San Javier, por ejemplo. El río San Javier o brazo San Javier lo va siguiendo al Paraná en forma más o menos paralela y hasta que llega un momento en que tiene capacidad para desaguar en el sistema del Paraná. Pero mientras no puede desaguar, lo va siguiendo en forma más o menos rectilínea y en forma más o menos paralela. La pregunta es, ¿por qué no desagua antes? ¿Por qué lo va siguiendo y no desagua antes? Bueno, porque acá en el medio algo hay que impide justamente la desembocadura del San Javier antes, sin hacer tanta trayectoria paralela. Y ese algo no es más que un albardón, un dique natural, una acumulación de tipo arenosa, las islas generadas por el Paraná, que actúan como un dique natural, un paredón, que le impide al río prácticamente torcer su rumbo, erosionar y llegar al río principal. Entonces, lo que hace todo ese dique, que está por acá por el medio, es hacer de que el San Javier lo vaya siguiendo al Paraná hasta que se discontinúa ese albardón. Cuando se discontinúa ese albardón, el San Javier aprovecha y justamente se introduce y desemboca en el sistema del río Paraná. Ese diseño se llama Yazoo, a ver si tenemos acá, bueno, acá está el caso del Yazoo, ¿ven? ¿Qué dice ahí? Curso principal, bueno, este es el Mississippi, este que está más grueso acá es el Mississippi, y este es el Yazoo seguramente, que lo va siguiendo paralelo, y esto que está dibujado ahí, diques laterales, bueno, así le llama este autor, diques laterales, para nosotros son los albardones. Bier le llama burletes aluviales. Esa palabra burlete aluvial nosotros no la usamos acá. Son los albardones, vamos a llamarle así, que está acá dibujado en forma alargada. ¿Ven? Ahí sigue el albardón. Ahí sigue el albardón, pero acá hay como una discontinuidad, vaya a saber por qué. Hay una discontinuidad, entonces el río ahí se introdujo y desaguó en el río principal. Bueno, otro diseño, el diseño dicótomo. El diseño dicótomo es el diseño triangular, el diseño propio de los deltas de los ríos, propio de los conos aluviales, allí donde el río descarga abruptamente todos los sedimentos que viene transportando desde aguas arriba, formando entonces el cono aluvial propio de un torrente. Acá tenemos la foto de un torrente, todo ese depósito triangular que se ve ahí, o bien el delta de un río, el delta del Paraná, el delta de cualquier río tiene un diseño habitualmente de tipo dicótomo. Fíjense que acá tengo una imagen, esta es una imagen de nuestro satélite, el SAC-C,
pero visto hacia el sur. Fíjense que acá tenemos la provincia de Entre Ríos al revés, este es el sur de Entre Ríos, esta es la provincia de Buenos Aires, ahí se ve la bahía de San Borombón, ahí se ve la ciudad de Buenos Aires, este es el río de la Plata, miren la coloración que tiene y cómo contrasta con el océano Atlántico aquí, ahí se ve perfectamente el límite, y acá yo veo el río Paraná, y ahí estoy viendo la apertura, acá está el predelta, todo esto que está aquí, y ahí en color más oscuro, esto denota mayor humedad, veo todo lo que es el delta del río Paraná, el diseño dicótomo propio, que es un triángulo medio cuadradito, ahí no se abre demasiado el triángulo, pero bueno, todo esto sería el delta del Paraná, sería el diseño dicotómico o dicótomo que tiene el Paraná en su curso inferior. Bueno, hoy les mostré el diseño rectangular como uno de los diseños que se explican por la existencia de control estructural. Muchas veces los diseños suelen ser en enrejado, también por el control estructural. Esto sí ya es más propio de la meseta, de un lugar donde las fallas están mucho más marcadas, por ejemplo en Misiones, no sé en la Patagonia, habría que ver, pero la Patagonia es tan seca que prácticamente las corrientes fluviales están bastante más contadas con los dedos de la mano. En Misiones la red hidrográfica es muy rica y muchas veces aparecen estos diseños así de este tipo. Diseño enrejado, y algunos le llaman de parra de uva. Les digo esto porque por ahí en algunos libros, y algunos autores también lo llaman así. Pero son todos afluentes cortitos, ¿ven? Muy cortitos. Hay un río principal largo, muy prolongado, con afluentes cortitos que están todos encajados en una fractura. Y todos con una disposición más o menos paralela. Obviamente que acá hay como un labio levantado, acá en el medio, que sirve como justamente divisoria de agua, para un lado y para el otro lado. Bueno, ese es el diseño en enrejado. Después vamos a ver si tengo algún par de mapas ahí como para ver algunos diseños. Acá lo tenemos en los esquemas de Tarbuk y Lutyens. Este es el río principal, acá tengo algunos afluentes con afluentes de segundo orden cortitos, formando entonces un enrejado así como de esa naturaleza. Bueno, es parecido al rectangular, muy parecido al rectangular. El rectangular por ahí tiene afluentes un poco más largos y no en esta cantidad, digamos. Profe, ¿encajado en qué estaban? Perdón. ¿Cómo? ¿Encajado en qué estaban los afluentes? Los afluentes están encajados en una falla. Cada uno de estos afluentes van siguiendo a una falla. Fíjate vos la angulosidad que tienen, ¿ves? Vienen así, por ejemplo, este que estoy señalando yo. Y ahí abruptamente dobla. Este también, miren lo que hace así una cosa tortuosa, dobla para allá y abruptamente hace así. Todos los ríos vienen más o menos encajados, vertebrados por una fractura que es la que direcciona la corriente fluvial. Y seguramente estos ríos también vienen encajados. Esto es como una cresta, ¿eh? La parte más alta de la falla que ha ascendido, ahí ha tenido que cortar el río, ¿ves cómo ahí corta el río? Entonces esta es una cresta alta. Todos estos cursos de agua vienen por la parte más baja, entre cresta y cresta. Y de la parte más alta de las crestas bajan estas corrientes fluviales encajados en fracturas, en fallas. Ve, ahí lo dice, cresta de rocas resistentes. Esto lo sacaron de los Apalaches. Dentro de la evolución de un pliegue, acuérdense que el último estadio sería el relieve de tipo apalachiano, ya muy viejo, muy desgastados, en donde queda un labio un poquito más levantado, rocoso, y otro más hundido, que sirven para justamente la presencia de todos estos cursos fluviales alimentados por los que bajan de las crestas levantadas. Bueno, y este que es un diseño raro, algunos libros ni lo muestran, pero bueno, es un diseño que está acá donde está el punteado, entrecortada la línea, acá adentro, y es un diseño que tiene la siguiente particularidad, no sé si se nota mucho acá. La dirección del río principal es esta. Esta es la dirección del río principal. Por ahí viene por acá. Y los afluentes apuntan en la dirección contraria, porque si el río viene por acá, su afluente parece ir en la dirección contraria, al revés.
Bueno, ese es el diseño en lengüeta. Lo que hace este curso de agua, antes de desaguar en el río que viene en la dirección contraria, es acercarse al río principal, generar un gancho, un garfio, lo van a ver con ese nombre, que es como una vuelta tipo gancho, y engancharse con la pendiente que trae el río principal, y ahí entonces le arroja sus aguas. Obviamente esto tiene pendiente, y la pendiente puede tener por ahí un nivel diferente, digamos, para lo cual se explicaría por qué los ríos afluentes están movilizándose en sentido contrario al río principal. No es que la pendiente cambie, mejor dicho, la pendiente cambia, pero no es que haya un desafío de la gravedad, eso quiero decir, sino que la pendiente acá en la vertiente es una, y acá por donde viene este río principal, en la parte más baja, en el valle, es otra. Tienen pendientes distintas el afluente y el río principal. Entonces, este pareciera como que tiene o está fluyendo en una dirección contraria a la que está teniendo el río principal. Este también. Entonces, ese es el diseño en lengüeta, que es bastante difícil de encontrarlo. Bueno, y el dendrítico, y este ya es el último diseño, es el diseño más sencillo. Lo dejé para lo último, el más simple. El diseño arborescente, algunos le llaman arborescente. El que no tiene control estructural, el que tiene una pendiente moderada, ni faltante ni una pendiente abrupta, por lo tanto la pendiente no tiene una incidencia bastante significativa en el diseño. Entonces el río tiene un diseño arborescente, como si fueran las ramas de un árbol, en donde los ríos afluentes desaguan en el río principal más o menos en un ángulo grave, en un ángulo de 40, 30 grados aproximadamente con respecto al río principal. Acá algo de control estructural estoy viendo que hay, miren la angulosidad que hay acá arriba, siempre hay algo de angulosidad, siempre el control estructural está jorobando ahí. Acá en Santa Fe tenemos diseño dendrítico, pero diseño dendrítico puro no. Siempre hay algo de control estructural por ahí que anda jorobando y anda complejizando un poco el diseño que tiene la corriente fluvial. Pero el diseño dendrítico es el más común, es el arborescente y es el que tiene toda corriente fluvial con una pendiente moderada y con un tipo de material fácil de excavar, de tipo sedimentario, y sin control estructural, y con una pendiente de tipo moderado. Bueno, la hidrografía de Santa Fe, miren, yo acá saqué los viejos mapas de Mansi Gallardo. Mansi Gallardo nos muestra acá el mapa de la provincia de Santa Fe, en donde se dan algunos diseños acá en la provincia de los que estuvimos viendo recién. Fíjense una cosa, antes de empezar a ver cuáles son los diseños, ya con esto vamos a ir terminando. Hay un gran colector que es el Paraná. El Paraná está recostado por el este de la provincia de Santa Fe, es este que está aquí, y toda la hidrografía prácticamente tiene una dirección noroeste-sureste, apuntando hacia el Paraná. Todos los arroyos y ríos apuntan hacia el Paraná. Solamente dos ríos nacen fuera de la provincia de Santa Fe. Uno es el Salado, que viene de Salta, con otro nombre, con el nombre de Juramento, pasaje o Juramento, y que pasa a llamarse Salado a partir de su salinización cuando atraviesa toda la provincia de Santiago del Estero, en una región semiárida, pasa por las salinas también. Bueno, ese es uno, un río alóctono, río que nace en una región distinta a la de la provincia. Y el otro es el río Carcarañá, que nace de la conjunción del río tercero y cuarto. Acuérdense que el primero y el segundo van hacia la cuenca de la laguna más chiquita, y el tercero y el cuarto se unen para formar el Carcarañá que desagua en el río Paraná. El Salado también desagua en el sistema del río Paraná, no en el Paraná propiamente dicho, pero sí dentro del lecho de inundación del río Paraná. El resto de la hidrografía santafesina, todas se generan, fíjense ustedes, dentro de la provincia de Santa Fe. Todos los arroyos, ríos, fíjense que salvo estos dos casos, toda la hidrografía está dentro de la provincia de Santa Fe. ¿Y el gran colector quién es? El río Paraná. Bueno, norte de la provincia de Santa Fe, un gran plato hundido, con poca pendiente, diseño anárquico. Ahí tenemos el diseño anárquico, una serie de cañadas, la cañada golondrina, la cañada de las víboras, los bajos de los Saladillos, que es alargado,
por ahí venía el Salado cambió de dirección, cambió hacia la posición que tiene hoy en día, abanicó, generó un abanicamiento producto de los movimientos compensatorios superficiales, desde de venir por acá, ahora corre por acá, y dejó toda esta zona baja que está aquí. Eso empalma con todos los esteros grandes y las cañadas que están acá más al norte. Todo eso tiene un diseño basado en la presencia de muchísimas lagunas y ríos que casi no tienen movimiento. Diseño de tipo anárquico en lo que se da a llamar bajos submeridionales, que en realidad debería ser submeridianales, porque es en el sentido de los meridianos, alargado en el sentido de los meridianos. No sé por qué le llaman meridional. Meridional tendría que ser. Bueno, seguimos. En el sur de la provincia de Santa Fe, al sur del Carcarañá precisamente, acá está el Carcarañá, hay toda una sucesión de arroyos que desaguan en perpendicular al río Paraná. Y esto se continúa por la provincia de Buenos Aires. El arroyo Saladillo, el Ludueña, el Frías, el arroyo Seco, el arroyo Pavón, el arroyo del Medio, que es el taco de la Bota. Fíjense en los ángulos, fíjense en el Pavón también, fíjense en los ángulos. Control estructural, diseño rectangular, pampa ondulada del Carcarañá hacia el sur, tenemos el labio levantado y la pampa ondulada. La red hidrográfica se encargó de generar justamente esa topografía ondulada que suele tener precisamente el sur de la provincia de Santa Fe. Entonces ahí hay control estructural, hay una sucesión de fallas que han generado el movimiento de los labios y una red hidrográfica que se encargó de modelar todo eso y darle la forma que hoy tiene de pampa ondulada. Al sur del río Carcarañá. Y todos los ríos tienen paralelismo entre sí y una confluencia en el Paraná de manera más o menos perpendicular. Y eso se continúa por la provincia de Buenos Aires. Miren el Arrecife, este es el Ramallo, y por acá debe andar el río Arreio, y así el Campana, y ahí tenemos una serie de arroyos casi hasta el río de la Plata, todos con la misma disposición. Es un diseño que se continúa por la provincia de Buenos Aires. Diseño rectangular. Bueno, acá está el diseño Yazú, acá dice Riacho, Santa Fe peor todavía, Riacho es una palabra que casi no se usa. Ya les dije que es un brazo, porque no tiene curso superior de almacenamiento de agua, es una saliente del sistema del Paraná, que después de desarrollar un recorrido de San Javier vuelve a entrar otra vez al sistema del Paraná sin ninguna cuenca de recepción de agua. Así que este es el San Javier y este es el Paraná. Miren el paralelismo que hay. Acá está la localidad de San Javier, paralelismo. Por acá debe andar entonces el burlete aluvial del cual habla Viers, el albardón, como le decimos nosotros, toda una suerte de dique natural que sirve de pantalla ahí para separar bien los dos ríos, hasta que el río alcanza aquí, cerca, un poquito al norte de la ciudad de Santa Fe, esto es Helvecia, ahí. Santa Fe no se ve acá, perdón, me parecía, ya estaba viendo el riacho Santa Fe, San Javier prácticamente en Santa Fe, esto es Helvecia. Bueno, ahí desagua entonces el San Javier en el Paraná. Paralelismo entre los dos. Bueno, acá también está el Saladillo dulce, y acá está el Saladillo amargo, entre medio hay otro albardón, que es el albardón de la ruta provincial número 1, por ahí va la ruta 1. La ruta 1 viene por acá, pasa por los pueblos. Viene por ahí y separa también de los saladillos que vienen después. Esta es zona de paleocauce. Por acá corría el Paraná antes. Por ahí venía el Paraná y el Paraná también abanicó y se corrió para el este. Entonces el cauce actual es este que está acá. Este es el cauce actual. Este es el paleocauce del Paraná. Y entre medio quedó en el borde del cauce actual todo el albardón arenoso por donde va siguiendo la ruta provincial número 1 hacia San José del Rincón, Arroyo Leyes, Santa Rosa de Calchín, Helvecia, San Javier, Alejandra, Román, hasta Reconquista, hasta allá hasta el norte. Bueno, diseño Yazú entonces ahí. Acá en la parte central de la provincia de Santa Fe es donde mejor se puede ver, aunque con algo de control estructural, el diseño de tipo dendrítico, este arborescente que yo les mostré recién. Pero fíjense que acá también, acá hay cañadas, también hay bloques que están ahí medio deprimidos, por donde van los arroyos,
todos estos arroyos desaguan en el sistema del Paraná, acá en la laguna Coronda, caso del Colastiné. Por acá no lo dibujaron, pero está el arroyo de los Padres, que se llama, un poquito más cerca de Santa Fe. Acá está la cañada de los Carrizales, cañada de Arocena, la cañada de Quinone, acá está las Prusianas, el arroyo Cululú. Bueno, toda una serie de arroyos que tienen más o menos un diseño de tipo dendrítico, ahí medio entremezclado con algo de control estructural. Bueno, y rápidamente, ¿qué hora es? La provincia de Entre Ríos, miren la provincia de Entre Ríos. Fíjense, este es el arroyo Feliciano, este es el Feliciano, y miren los afluentes del Feliciano, la angulosidad que tiene. Miren el Gualeguay, este es el río Gualeguay, y acá también estoy viendo los afluentes cortitos que desaguan prácticamente a 90 grados, formando ahí una cuadrícula. Esto también es diseño rectangular con un gran control estructural. Miren, toda la provincia de Entre Ríos tiene un gran control estructural. Después acá vemos, en toda la parte sur, ya predelta, desde Diamante hacia el sur, todos estos bañados que se ven aquí, acá también se ven, el diseño de tipo dicotómico, que vimos que son característicos de los deltas. Se empieza a abrir, se empieza a ensanchar, fíjense a la altura de Rosario Victoria, todo el ancho que hay, la diferencia que hay de 45, 50 kilómetros, que no lo tenemos acá entre Santa Fe y Paraná, se va ensanchando, ahí tenemos el dicotómico, en el sur de la provincia. Miren acá si no hay control estructural, el Uruguay, miren la vueltereta que hace ahí. Acá hay una falla. El río viene así, se va para allá y ahí se encuentra con una falla por donde ya viene este río. Este es el río Gualeguaychú. Río Gualeguaychú viene por la falla ya y se encaja este río ahí y sigue ahí, dobla abruptamente el río Uruguay. Control estructural. Tucumán, provincia de Tucumán, no creo que haya ningún tucumano acá. Pero bueno, acá tenemos también el diseño de tipo centrípeto. Fíjense ahí, tenemos el embalse de Río Hondo, acá hay un dique que generó este embalse, si no, no había semejante cantidad de agua, pero todos los cursos de agua convergen allá. El Gastona, el Marapa, el río Salí, que después se llama Río Dulce, sigue por acá, el río de los Sosa, que baja de allá de la parte alta de Tafí del Valle de Tafí, la parte más alta de la montaña, el río Lules, todos van para esa parte más deprimida, que ahora por eso justamente como hay convergencia de corrientes fluviales y una gran potencia, ¿qué hicieron ahí? Construyeron el embalse. Construyeron el embalse de Río Hondo, donde están las termas de Río Hondo. Diseño entonces de tipo centrípeto, en este caso. Bueno, Misiones, un enrejado espectacular, miren lo que es esto, una maraña de arroyos, prácticamente generando control estructural a rolete. Esto es una meseta, es el macizo de Brasilia, la parte terminal, así que fallas por todos lados, el basalto fracturado, la sedimentación fracturada y los cursos de agua conformados con afluentes cortitos, dando lugar a ese diseño. Bueno, Mendoza también, Mendoza tiene un diseño que cambia según sea en la cordillera o según sea en la parte del piedemonte, en el llano de Mendoza. Pero tiene un gran conector, Mendoza, de toda su hidrografía, el desaguadero. Por algo se llama así, el río Desaguadero desagua todos los cursos fluviales que bajan por deshielo de la alta montaña de la cordillera. El Mendoza, el Tunuyán, el Diamante, el Atuel, todos ríos cuyo caudal sirve para el riego justamente en zona vitivinícola, tanto en el oasis del sur, con centro en San Rafael, como en el oasis del norte, con centro en la ciudad de Mendoza. Todos esos ríos, y el San Juan más al norte también, todos van a parar ¿a quién? Al desaguadero. ¿Y a dónde va a parar el desaguadero? No llega al mar el desaguadero. El desaguadero viene para la provincia de La Pampa, genera toda una zona lagunar, aquí en la provincia de La Pampa hay todo un parque nacional, hay una reserva estricta, no me puedo acordar ahora cómo se llama, pero se pierde incesantemente sin desaguar en ningún lado, por infiltración y por evaporación. Bueno, Córdoba, ya más o menos lo estuvimos viendo, porque también acá los ríos bajan de la sierra, se vienen para el llano, y atraídos por esta depresión ocupada por la laguna Mar Chiquita, viene el río Primero y el río Segundo.
Mientras tanto, el tercero y el cuarto se juntan para formar el Carcarañá, que se va para el Paraná. Y acá está el río Quinto, por el sur de Córdoba. El Quinto creo que alimenta, si mal no recuerdo, a la cuenca del río Salado de Buenos Aires. Por acá está el Salado de Buenos Aires, que desagua en la bahía de San Borombón, en la provincia de Buenos Aires. Cuenca del río Salado de Buenos Aires. Bueno, y esto ya es México. A ver qué tengo de México también. Fíjense en el control estructural que hay en la meseta mexicana. Esta es la parte más alta. Por ahí va la Sierra Madre. Viene por acá. Entonces de ahí bajan las aguas, para un lado y para el otro. Pero fíjense el control estructural que hay, qué cuadrados que son los cursos fluviales, qué angulosidad en sus curvas, ¿no? Eso indica siempre control estructural. Bueno, esto ya son las 4, ya tengo que hacer entrega. Bueno, la semana que viene entonces vamos a proseguir, vamos a ver un poquito el río Paraná, y en todo caso podemos, si es que sobra un poco de tiempo, hacer consultas. Ya después todavía nos va a quedar una clase más, porque termina el cuatrimestre el 4, me parece. Así que en la última clase la usamos para hacer un repaso general de todos los temas, un poco poner los tantos, cada uno en su lugar, si es que quedó algo por ahí fuera de lugar, y hacemos una clase de consulta general. Todos con el micrófono abierto, digamos, como para que puedan hacer una charla, digamos, ¿no? De preguntas y respuestas. Así que bueno, esto lo dejamos para la semana que viene. Dejamos aquí entonces los 2 puntos que estaban en amarillo, son los que yo, esperen que voy a salir de acá primero. Ahí está. Y acá entonces vamos a terminar. Esperen que voy a